Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 14 de marzo. Vamos a ver la palabra de Dios en el Salmo 52, versículos 1 al 9, con el título La necedad del malo que se jacta de su seguridad efímera. El Salmo 52 tiene como título Futilidad de la jactancia del malo. ¿Qué significa la palabra futilidad? Algo que es fútil es inútil, es necio, no tiene sentido. Y aquí la palabra de Dios nos dice que aunque el malo parece estar estable, bien, parece prosperar, esa prosperidad, esa seguridad es efímera, es a corto plazo, porque Dios en su tiempo perfecto vendrá a juzgar justamente y Él destruirá a los malos. Los malos recibirán su castigo justamente merecido. Y dice aquí el título al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Esto ocurre en el libro de Primera de Samuel, capítulos 21 al 23, si no me equivoco, donde el rey Saúl quiere matar a David. Acuérdense que el rey Saúl se llenó de envidia y cuando vio que David estaba haciendo un buen trabajo y la gente lo apoyaban a David, lo quiere matar. Y David está huyendo de la presencia de Saúl y llega a una ciudad llamada Nob, donde se encuentra con el sacerdote Ahimelech, que cuando ve que David es inocente, quiere proteger a David y a sus hombres y les alimenta con el pan consagrado del tabernáculo. Ahora el problema es que ahí está un espía, Doeg el edomita. Doeg era edomita, es decir, era un hombre nacido en Edom, que son enemigos del pueblo de Israel. Pero no sé cómo Doeg de alguna forma llegó a congraciarse con el rey Saúl y llegó a ser uno de los más confiados hombres de Saúl. Llegó a ser el pastor principal de su rebaño. Quizá Doeg traicionó a su pueblo de Edom para quedar bien con el rey Saúl, pero con eso vemos que Doeg es un hombre muy egoísta, muy egocéntrico, que está dispuesto a hacer cualquier cosa, a traicionar a su pueblo para beneficiarse a sí mismo. Es un hombre malo, malvado, egocéntrico. Doeg va y le cuenta a Saúl que David está en la casa de Ahimelech y Saúl se enoja y dice, oh, estos sacerdotes son cómplices, le van más a David que a mí. Y él manda que maten a los sacerdotes. Cuando los sujetos de Saúl se rehúsan a matar a los sacerdotes, Doeg es el primero que toma la espada, va y mata a 85 sacerdotes, incluyendo la casa de Ahimelech, y también mata a los ciudadanos de Nob. Como les dije, es un hombre malo, violento. Y aquí David escribe este salmo hablando en contra de la maldad jactanciosa de Doeg el edomita. Dice la palabra de Dios así. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Ahora, Doeg, te crees un hombre fuerte y poderoso, que todo te va bien, pero Dios es un Dios justo, tú no puedes engañar a Dios, Dios vendrá y te destruirá para siempre, te asolará, te arrancará de tu morada, te desarraigará de la tierra de los vivientes. Lo que quiere decir aquí el rey David es que la seguridad de los malvados es una seguridad efímera, a corto plazo. Creen que están bien, pero de repente vendrá el juicio de Dios y serán destruidos para siempre. Y es una palabra de advertencia en nosotros que cuando miramos el mundo y vemos cómo los malos siguen prosperando, parecen tener más poder. Por ejemplo, no sé si han visto en las noticias el día de hoy, hermanos, que hay una anarquía total, completa en Haití. Los pandilleros tienen poder
El primer ministro no puede ni reingresar a su país ahora y es un desorden total. Parece que los malos siempre ganan, que usan la fuerza militar, que hacen cosas malas para empoderarse de todo, para tomar el control. Pero hermanos, no debemos de desanimarnos porque Dios, el juez justo, está en control de todo y en su tiempo perfecto Él ejecutará su justicia perfecta. Dice, verán los justos y temerán. Temerán primero al ver la destrucción de los malvados, pero luego ese temor se convertirá en gozo, en alegría, en gratitud. Se reirán de él, del malvado destruido, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Y aquí el rey David hace un contraste muy claro entre los malvados y los justos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que los malvados hacen un montón de cosas malas? No, lo principal es que no confían en Dios. Y aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. No confía en Dios, confía en sí mismo. Se cree autosuficiente, se cree fuerte, se cree poderoso. Ese es el hombre malo que sigue en su maldad. Pero el justo, el recto, que Dios justificará, que Dios vindicará, que Dios levantará y restaurará, es aquel que confía eternamente en la misericordia de Dios. Ese llegará a ser un olivo verde en la casa de Dios que da fruto perpetuamente. Hoy en la mañana, hermanos, cuando llevé a mis hijos a la escuela, estuvimos escuchando la palabra en el libro de Éxodo, cuando Aarón y Moisés llegan al faraón y le dicen: Dios, nuestro Dios dice que debes de dejar ir a su pueblo para que puedan ir a alabarlo y adorarlo. Y el faraón se cree todo suficiente, poderoso, y se ríe y dice: ¿quién es este Dios? Ay, ustedes quieren ir a adorar a Dios porque la verdad ustedes están de ociosos, no están trabajando. ¿Saben qué? Ok, les voy a dar más trabajo, les voy a dar más cargas para que tengan algo que hacer y no digan tonterías como que van a ir a adorar a Dios. Y hermanos, los malos, los malvados se burlan de Dios, se burlan de nosotros. Nos decimos que vamos a confiar a Dios, que vamos a priorizar las cosas de Dios, que vamos a servir a Dios. Se burlan de nosotros. Pero vimos claramente en el libro de Éxodo, ¿verdad, hermanos?, que Dios en su tiempo trajo un castigo severo sobre el pueblo de Egipto y sobre el faraón. Lo destruyó, mató a su primogénito y hizo que Faraón y todos sus soldados llegaran a morir en el Mar Rojo. Hermanos, no tengamos envidia de los malos que parecen prosperar ahora. Confiemos en Dios. No confiemos como ellos en las cosas del mundo, en las riquezas, en su inteligencia, en lo material. Confiemos plenamente en Dios. Dios nos restaurará, Dios nos vindicará. Lo más necio, hermanos, que puede hacer una persona es ver cómo los malos se jactan de su condición, de su posición, y querer ser como ellos. Somos llamados a ser diferentes, somos llamados a confiar en Dios, a hacer las cosas como Dios manda, sabiendo que Él proveerá todo lo que nosotros necesitamos. Yo creo que para muchos de nosotros nos llega esa tentación de hacer lo malo, de hacer trampa, de hacer algo que no le agrada a Dios, algo ilegal, para sobrevivir, para prosperar económicamente. Pero hermanos, Dios es el que provee. Si nosotros confiamos en Él y hacemos las cosas como Él nos manda, Él proveerá de su mano, de su gracia abundante. Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Así que no seamos envidiosos.
de los malos. No codiciemos lo que ellos tienen, porque la seguridad, la prosperidad, el dinero, todo lo que ellos tienen, el poder, es efímero. Oremos que Dios nos dé esa fe para vivir vidas de fe, de convicción, de obediencia, que confiemos plenamente en Él. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.